Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Bienvenidos a esta clase de autoridad espiritual, ya nuestra cuarta clase al respecto de estos principios bíblicos, de cómo se fundamenta la autoridad de Dios en el hogar, en la familia, en la sociedad y obviamente en el mundo espiritual. Hoy queremos hablar sobre el tema de casos de rebelión a la autoridad. Y es muy importante entrar a ese tema con mucho entendimiento porque podemos nosotros estar practicando una rebelión sin darnos cuenta o sin pesarlo a esa dimensión. Hay que aprender de los graves errores que cometieron personalidades, personajes de la Biblia, y sus errores trajeron desgracias no solamente a sus vidas, sino a sus familias enteras. Y a través de esta enseñanza, hoy quiero hablarte acerca de cada caso y cada principio que Dios reprueba en cada una de estas situaciones. Lo primero es el caso de Adán y Eva. Y para entrar a este caso debemos de recordar que Satanás ya había sido desechado, el principio de rebelión de Satanás, que el Señor lo detuvo, lo venció. Ahora Satanás está intentando rebelarse nuevamente ante Dios, pero a través de su creación, a través de la persona que dejó delegada en la tierra, que esto es Adán. Adán fue el que recibió instrucciones de parte de Dios y él era responsable de dárselas a su mujer, a Eva. Y dentro de este caso de Adán y Eva es muy importante traer a la memoria que solamente el que se sujeta a autoridad puede ser autoridad. Si nosotros no estamos sujetos a autoridad, no podemos ejercer autoridad. En el caso de Eva, ella tenía que estar sujeto a Adán. Adán fue el que le dio la instrucción, no coma de este árbol, porque Dios lo estableció al primero, de manera que al Eva revelarse a Adán, se está revelando a Dios. Y es necesario que aprendamos a estar bajo autoridad, porque el hecho de estar bajo la autoridad de Dios es lo que nos da autoridad ante la creación y ante todo el mundo espiritual que existe, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas o huestes de maldad. De manera que siempre hay un fruto en escena que es algo tentador a la vista, tentador a los sentidos, y a través de ese deseo que no está sometido es que Eva cae y Eva se revela a Adán y Eva se revela a Dios. En estos casos de rebelión, Dios los trata de una manera muy firme y nos enseña la Biblia cómo los ángeles o los querubines expulsaron a Adán y Eva del huerto, como tú lo puedes ver en la imagen aquí. Es importante ver los principios que están en esta enseñanza de rebelión. Primero, quien fue creado tiene la autoridad. La primera persona creada tiene la autoridad. Quizás las mujeres se dicen, ¿por qué tengo que someterme a mi marido? ¿Por qué tengo que someterme al hombre? Esa es una cultura machista. Y hoy en día un movimiento feminista está tratando de derrocar este principio. La razón es muy simple. El hombre fue creado primero. Esa es la razón principal por la que la mujer se somete al hombre, porque los hijos se someten al varón. El hombre fue creado primero. Se ha perdido el hecho de que el hermano mayor tenga una voz preferencial en la familia, pero el hermano mayor fue creado primero entre todos los hermanos y por ello tiene una autoridad también sobre su casa. No como la del padre, pero cuando el padre no está, el hermano toma esa autoridad o el padre delega a ese hermano esa autoridad. Dentro de esta rebelión de Adán y Eva hay que ver puntos importantes. Número 2, la caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. El hombre cayó de la gloria. Si tú lees Salmos 8, dice que lo coronaste de gloria y honra. Dios coronó al hombre de gloria y honra, pero el hombre fue destituido, según Romanos, de la gloria de Dios. Es decir, que lo que el hombre perdió fue la gloria de Dios. Y la gloria es el peso de los atributos, de las cualidades, de las perfecciones de Dios. Esos grandes atributos de Dios reposaban sobre el hombre.
el poder, la ciencia, la sabiduría, todo estaba ya en el hombre. Entonces el hombre al pecar, en automático el hombre por su desobediencia cae. Y esa caída hasta el día de hoy ha causado grandes lloros, lamentos, destrucciones en las familias de la humanidad. Dentro de la caída del hombre, hablemos de la mujer en primer lugar. Eva tomó su propia decisión y violó la autoridad de Dios y la de Adán. Cuando Eva come del fruto, Eva está rebelándose ante Adán, pero Eva también está rebelándose ante Dios. Así que al desobedecer a Adán, desobedece a Dios. Y rebelarse contra la autoridad de Dios, representada obviamente por Adán, es rebelarse contra Dios mismo. Así que Eva, en el momento en que ella se revela a la voz de Adán, se revela contra Dios. Ahora hablemos de Adán. Adán pecó contra la autoridad de Dios al obedecer a Eva, y eso también fue rebelión. Inciso C, toda obra debe hacerse en obediencia. Toda obra debe hacerse en obediencia, anótalo. ¿Cuáles son los principios que encontramos en esto? Pues que Eva fue puesta bajo la autoridad de Dios y la autoridad de Adán. Así que ella tenía una doble autoridad. Los hijos tienen la autoridad del padre en el hogar y es representada a través de la madre cuando el padre no está. De manera que los hijos tienen una autoridad todavía mayor que la de la mujer. Porque la mujer solo se somete al marido, pero los hijos se deben someter a los padres. Eva comió del fruto sin preguntarle a Adán. O en otras palabras, ella tomó su decisión sin consultar a su autoridad. Muchos errores y lágrimas suceden, se dan porque los hijos no toman en cuenta la voz de los padres. O porque la esposa no toma en cuenta la voz del marido. Ya para cuando llega el marido, la mujer le avisa, hice esto y nada más te aviso. Y eso no es lo que Dios quiere. Hijos, Dios no nos ha llamado a avisarle a sus padres, sino a consultar a sus padres a fin de que ellos le instruyan sí o no debes hacer, o sí o no hay permiso para algo. Toda acción que es deficiente en obediencia, Dios la considera una caída, anótalo. Toda acción que es deficiente en obediencia es una caída. Y todo acto de desobediencia es una rebelión. Así que a medida que obedezcamos más a Dios, se reducen nuestras propias acciones. Y por consecuencia, esa obediencia, esas obras de obediencia, nos van a proteger en la línea de autoridad que Dios nos ha establecido. Continuamos, inciso D, lo bueno y lo malo están en las manos de Dios. ¿Qué representa o qué significa este principio de que lo bueno y lo malo están en las manos de Dios? Pues que las acciones del hombre no deben ser gobernadas por el conocimiento del bien y del mal, es decir, por el uso de la razón, sino que deben ser motivadas por la obediencia. Hay momentos en que la razón y la obediencia chocan. Hay momentos en que la instrucción y la razón chocan. Imagínate que Dios le dice a Abraham, quiero que mates a tu hijo, sacrifícamelo. La razón dice, eso es inconcebible, eso no lo vas a hacer, pero la obediencia a la instrucción lleva a Abraham a un grado de fe increíble y un milagro poderoso se sucede en ese monte Moria. ¿Por qué? Porque la razón chocaba en ese momento con la instrucción. Así que cuando la instrucción choca con la razón, cuando viene de Dios, tú necesitas desarrollar fe. Porque si tú te mueves por el conocimiento del bien y del mal, entonces no serás motivado por la obediencia. Así que es tiempo nosotros de someternos a la autoridad de Dios sin juzgar, solamente creer. Mucha gente quiere juzgar y razonar la Biblia. La Biblia no está hecha para razonarse, sí para entenderse, pero no para razonarse, porque el uso de la razón está ya basado en tu propio conocimiento, que fue lo que hizo Adán y Eva. Buscaron el conocimiento del bien y del mal y dejaron de confiar en Dios. Así que el principio del bien y del mal deben estar gobernados por la obediencia y la fe.
Según nuestra conciencia, nosotros consideramos bueno o malo ciertas cosas. Pero antes que Eva y Adán comieran del fruto, el bien y el mal no estaban en su conciencia, sino que estaban en las manos de Dios. O en otras palabras, ellos creían y ellos obedecían a Dios ciegamente. Y ese es el nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. Continuemos. Inciso E. Los cristianos deben obedecer a la autoridad. Recuerda la historia del centurión cuando fue a Jesús. Él sabía que estaba bajo autoridad y que tenía autoridad sobre otros también. Así que le pidió al Señor una sola cosa: envía tu palabra. Y el centurión creyó en la autoridad del Señor. Así que como el centurión estaba instruido y además él daba órdenes, daba instrucciones a otros, él sabía lo que era la autoridad. Así que es importante este principio de obedecer la autoridad. Inciso F, la primera lección que un obrero debe aprender es la obediencia a la autoridad. Hasta el mismo Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, se sometió a su Padre y a la autoridad de otras personas, como de su padre José, y a otras autoridades también espirituales. Porque la autoridad está en todas partes, en la escuela, en el trabajo, en la policía de la esquina, en el semáforo. Debemos identificar quién es la autoridad y someternos, y así descubriremos nuestra posición dentro del cuerpo de Jesucristo. Si tú no te sometes a autoridad, tú pronto vas a salir de la cobertura de una iglesia, de un ministerio, y nunca vas a descubrir la función que Dios te ha dado en su cuerpo, en su iglesia. Siguiente, inciso G. Se debe recobrar la obediencia. Desde la caída de Adán y Eva, el desorden prevalece en el universo, y cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto e incorrecto. A cada cual le parece que sabe más que el mismo Dios. Eso se llama insensatez. ¿Por qué? Porque nosotros, al pensar en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia forma, que sabemos más que la autoridad, quizás sí tengan más conocimiento y más habilidades, pero el hecho de que tú te sientas que sabes más, y que ese es el principio de rebelión satánica, y eso es lo que empieza a desacreditar la autoridad. Ya no me enseña, ya no tengo nada que aprender de él, yo ya estoy preparado, yo ya sé más que él, es más, yo puedo hacer las cosas mejor que él. Pero la primera lección de un obrero es aprender a obedecer a su autoridad. Así como la fe es el principio por el cual obtenemos la vida eterna, así la obediencia es el principio por la cual vivimos esa vida hermosa de salvación. Así que por la fe tú crees, por la fe tú eres salvo, pero a través de la obediencia es que tú empiezas a vivir esa salvación que Dios te ha dado. De ahí que las divisiones y los desórdenes ocurren por la rebelión. Y para recobrar la autoridad es preciso restaurar primero la obediencia. No se puede llegar a restaurar la autoridad si no aprendemos a obedecer. Y nadie puede llegar a ser cabeza sin que primero haya obedecido a otro. El mismo Señor Jesús, siendo Dios, la Biblia dice en Filipenses que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero eso no sucedió en el principio, sino que sucedió cuando Él muere en la cruz. Porque la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo elevó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, no fue autoridad sin antes haber obedecido. ¿Recuerdas cuando Él sudaba gotas de sangre y estaba en el Getsemaní y dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya? Ahí el Señor recibió un poder impresionante de autoridad de parte de su Padre por su obediencia. Hay mucho que aprender, pero tenemos que continuar. Inciso H. No hay unidad del cuerpo sin autoridad de la cabeza. Dios está ocupado en recobrar la unidad del cuerpo, pero para esto debe existir primero la autoridad de la cabeza. Sin esta no puede haber unidad en el cuerpo. Para mantener la unidad debemos dejar que la cabeza gobierne, y de esa manera la iglesia puede llegar a ser el reino de Dios. Si nosotros no identificamos la cabeza,
Si nosotros no obedecemos la cabeza, mis manos están moviéndose porque mi cerebro está mandando órdenes. Si mi cabeza es cortada, entonces mis manos no se mueven. Yo puedo perder una mano, pero mi cabeza sigue ordenando la otra. Pero si yo pierdo la cabeza, ambas manos mueren junto con mi cabeza. De manera que no podemos nosotros tener unidad en el cuerpo sin que antes, primero, nosotros recobremos la autoridad de la cabeza. Ahora, la cabeza es Cristo, pero también la cabeza es la autoridad delegada. En el hogar es el varón, en el trabajo es el jefe, en la iglesia los pastores, los líderes. De manera que tú primero tienes que identificar la autoridad y entonces, y hasta entonces, tú vas a poder tener unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué lecciones debemos de aprender sobre la obediencia? Número 1, que debemos tener un espíritu de obediencia. Número 2, debemos practicar la obediencia. Y número 3, debemos aprender a ejercer la autoridad delegada. Así que primero debes tener un espíritu de obediencia. Inmediatamente que tú tienes un espíritu de obediencia, entonces tú puedes practicar la obediencia. Y cuando tú practicas la obediencia, en automático tú vas a empezar a ejercer el poder de ser una autoridad delegada. Así que no hay unidad en el cuerpo sin la autoridad de la cabeza. Dentro de estos principios que aprendemos de Adán y Eva, debe quedársenos muy claro que la autoridad establecida por Dios en el hogar es el varón. La autoridad establecida por Dios en la casa es el varón porque fue creado primero. Así que todo debe hacerse en obediencia. Debemos de confiar en Dios lo que Él nos ha instruido, lo bueno y lo malo. Debemos de obedecer la autoridad y debemos de aprender ante todas las cosas la obediencia, recobrarla y entender que no hay autoridad si no discernimos primeramente la cabeza. Ahora, crucemos a la historia de Cam. La historia de Cam nos enseña también cosas muy importantes acerca de los principios de autoridad. Solamente para traer a la memoria quién fue Cam y dónde nos encontramos ahora. Ya estamos en el tiempo de Noé. Es el tiempo donde toda la raza humana fue destruida por el diluvio y solamente se salvó la familia de Noé, 8 personas, y descienden del arca. Y Noé pues comete un error, se embriaga. Ahora, no había mandamiento todavía para la embriaguez, eso lo vemos después en la ley, pero todo lo que proviene de una embriaguez es algo que ya no está basado en la conciencia, sino que está basado en los deseos humanos, que la Biblia hasta le llama animales. Es decir, que no te separa de un animal cuando estás embriagado, tus comportamientos son muy absurdos. Y Noé se embriagó y se desnudó. La Biblia no dice qué pasó ahí más a detalle, pero el punto es que ahora Noé está desnudo. Y Cam, su hijo, algunos establecen posibilidades en la interpretación de la Biblia. Algunos dicen que simplemente vio su desnudez, algunos dicen que descubrió su desnudez, y la palabra descubrir su desnudez en la Biblia nos habla de una intimidad sexual, de ahí que algunos, no lo voy a aseverar, pero interpretan este pasaje como algo sucio, perverso de Cam de haber abusado de su padre, por el concepto de descubrir la desnudez y porque por esa razón Dios destruyó la humanidad, porque estaba la perversión en la humanidad terrible. Así que no voy a entrar qué fue lo que sucedió, simplemente te doy a la luz cosas terribles que sucedieron en este pasaje cuando Noé se embriaga. Ahora, ¿qué debemos aprender de esta historia de Cam? Pues inciso A, o número 1, que el fracaso de la autoridad delegada pone a prueba la obediencia. ¿Por qué? Porque Noé fracasó, así como Adán. Vamos a hablar de Noé, se emborrachó, hizo mal. Así que Noé comete un error. Dios puso
toda la familia en autoridad de Noé y todo el mundo de aquel tiempo. Pero Noé se embriagó y Cam vio su desnudez y trajo vergüenza y lo publicó a sus hermanos. Y en este punto podemos ver cómo, aunque la autoridad fracase, inciso B, el hecho de que la autoridad fracase no significa que ha dejado de ser autoridad. ¿Qué pasó en esta situación? Que cuando Noé despierta de su embriaguez, aunque cometió un error, él maldice a Cam. Y pasan los años, y de la descendencia de Cam vienen los cananeos, y los países, los pueblos paganos, que los hijos de Sem, de donde viene Abraham, de donde viene Isaac, Jacob y de Jafet, al final terminaron conquistando las tierras y las familias de Cam. Porque Noé se levanta y dice, sea Cam siervo de sus hermanos, sea maldito Cam y sea siervo de sus hermanos. Y al final de la historia, el pueblo de Israel tomó dominio de esos lugares y de esas tierras y de esas personas. Es decir, que Noé, con todo y que se emborrachó, no perdió la autoridad. Nunca pienses que los fracasos morales de tu padre, de tu madre, merman autoridad, o que los fracasos morales de una autoridad merman su autoridad. La carne se deleita en ver los defectos de la autoridad. ¿Y sabes por qué? Para justificar su deseo de no someterse. Es decir, son excusas. Es que mi padre engañó a mi madre, por eso yo no voy a obedecerlo. No, el hecho que tu padre haya engañado a tu madre es muy diferente a que tú te debas de someter a él, hijo. ¿Por qué? Porque los fracasos de tu autoridad, la embriaguez de Noé, no le quitó el poder de la autoridad ante Dios. Dios va a juzgar a tu padre por haber engañado a tu madre, pero tú no vas a tomar de ahí para rebelarte ante la autoridad de él. No puedes justificar tu rebelión porque tú vas a empezar a encontrar errores, miles de errores en tu padre, en tu madre, en tu jefe de trabajo, en tu pastor, y solamente para justificar la verdadera razón de tu rebelión, de tu desobediencia, de tu desacato, de tu carnalidad. Así que es ese momento en que tomen muy en serio el ya no juzgar, el ya no criticar a tus autoridades. Siguiente, el espíritu de rebeldía o de rebelión no siente pesar por los fracasos de su autoridad, sino que cae en injuria, es decir, menoscaba la posición de la autoridad. ¿Qué hizo Sem? A Sem le dolió que su padre estuviera embriagado. Así que tomó un manto y de espaldas fue caminando hacia él y lo tapó, lo cubrió la desnudez. Muchos hijos pecan de exhibir los pecados de sus padres. Muchos obreros pecan de exhibir los errores de sus autoridades. Inmediatamente se equivoca el jefe y empieza el chisme en el trabajo. No, mira, el jefe hizo mal, y están injuriando. Y si se equivocó él, lo llamarán a cuenta. Pero mientras tú estás injuriando la autoridad, Dios está, tú mismo, no Dios, tú mismo te estás descalificando. Dios empieza a ponerte más atrás de los lugares en los que Él está pensando tomar para ponerlos en autoridad. Así que si tu líder se ha equivocado, cubre su desnudez, acércate a él y dile, veo que te embriagaste, papá, me duele tanto y te estoy cubriendo y aquí estoy contigo, quiero que te levantes. Sabemos que eso no está bien. Tú puedes hablarle a tus padres de sus errores, sí, pero cubriéndolos con un espíritu de mansedumbre, con dolor en el corazón, porque nadie celebra la caída de una autoridad. Si alguien celebra la caída de una autoridad, esa persona tiene un espíritu de injuria. ¿Te recuerdas cuando aquel amalecita vino con David entregándole la corona y entregándole la argolla de Saúl, celebrando la caída de Saúl? ¿Qué hizo David? David lloró y David mandó matar a ese hombre y le
dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza. ¿Por qué? Una persona que injuria a su autoridad no merece estar de pie, no merece nada en la vida, porque nadie celebra la caída de una autoridad. Tú no puedes celebrar la caída de un pastor, tú no puedes estar contando chismes y aquel pastor pecó y aquel pastor robó y aquel pastor adulteró. Eso mejor guarda silencio, porque estás injuriando el nombre de Dios, porque Dios estableció a ese pastor. Dios lo va a llamar a cuentas, Dios va a corregirlo, pero de ti es el cubrir ese pecado. No estoy hablando de solapar, no estoy hablando de encubrir, estoy hablando no de justificar, sino de tener un corazón de honra y de misericordia. El que está sujeto a la autoridad se duele del fracaso de ella y trata de cubrirlo. Si te duele la caída de una autoridad, tú tratarás de cubrirlo. Noé al despertar se dio cuenta de lo que pasó y bendijo a Sem y maldijo a Cam. Y lo que él habló se cumplió al pie de la letra. Hay otro caso que es el fuego extraño de Nadab y Abiú. Quisiera que tomaras nota de estos casos en Levítico 9. No te he dado citas en este momento, pero te he mencionado el caso de Adán y Eva, está en Génesis capítulo 3. El caso de Noé está en Génesis capítulo 10, 9 y 10. Y el caso de Nadab y Abiú está en Levítico 9. Y aquí nosotros encontramos ya que estamos hablando de un sacerdocio. Ya estamos hablando de los hijos de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote del pueblo de Israel, y Nadab y Abiú eran sacerdotes junto con su padre, pertenecían a la familia que Dios escogió. El aceite de la unción había sido derramado sobre ellos, y Dios los había puesto sobre un ministerio precioso y bajo la autoridad de su padre. Ellos eran ayudantes del servicio en el altar. Dios no tenía la intención de dejarlos servir independientemente, y esto es muy importante que nosotros lo veamos, porque muchas veces nosotros, al momento en que Dios nos llama, al momento en que Dios nos empieza a llamar a servirlo, nosotros inmediatamente pensamos que ha llegado el tiempo de salirnos de nuestras coberturas, y eso es un grave error. El hecho de que alguien te unja, el hecho de que un profeta venga y te diga, dice el Señor que vas a ser un siervo, no significa que mañana empezarás ya a predicar y a hacer la obra y poner otra iglesia. Inmediatamente que alguien es ungido, piensa, ya lo voy a hacer de mi manera, ya es algo que Dios me está llamando a ti, y entonces se revela, se equivoca y fracasa. Yo he visto muchos ministerios de poco impacto, ministerios que solamente alcanzan a tener poca influencia, y se esfuerzan, pero tienen poca influencia. Sus iglesias no crecen, sus iglesias no tienen influencia, no tienen poder, por una razón, porque no esperaron el tiempo. Sí los ungieron, el profeta sí habló, y sí era Dios, pero cometieron el error y el pecado de estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. En Levítico 9 vemos cómo ellos ayudaban a su padre. Si Aarón no se movía, ellos tampoco podían moverse. Todo comenzaba con Aarón, no con sus hijos. Ellos creían que podían servir a Dios sin su padre, por sí mismo, y eso fue lo que hicieron. Si nosotros leemos Levítico 10:1, dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron un incensario cada uno y pusieron sobre ellos fuego y pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Fuego extraño significa servir sin haber recibido órdenes, servir sin obedecer a la autoridad. Ellos pensaron que podían hacerlo porque sabían hacerlo. Y eso es muy importante. Quizás tú sepas hacer el ministerio. Ya has aprendido de tu pastor, ya has aprendido de tu autoridad. Pero eso no significa que tú ya debas hacerlo.
Si no eres enviado, ofrecerás fuego extraño. Porque fuego extraño es servir sin haber recibido órdenes. ¿Quién te dijo que abrieras esa iglesia, pastor, en esa esquina? ¿Quién te dijo? No, pues yo sentí de Dios y me salí de mi iglesia y le dije al pastor que me bendijera y aquí estamos. No, no, no. Tú estás levantando una iglesia en una esquina, pero tu pastor nunca te envió. No te impusieron manos. No, sí me bendijo. ¿Cómo que te bendijo? Pues fui a hablar con él y le dije que mi tiempo había llegado y que ya me iba. Quizás tu pastor te ama y te dijo, bueno, te bendigo, que te vaya bien. Pero eso no significa ser enviado. Eso no significa tener la autoridad de ser enviado. Nos movemos a misericordia, como el hijo pródigo que pidió la herencia y el padre se la dio. Una cosa es que el pastor se movió a misericordia porque te ama y otra cosa es que te haya enviado por la puerta grande. Si tú no has sido enviado por la puerta grande, yo te aconsejo que regreses por esa puerta y te sometas a tu pastor, que te sometas nuevamente a tu pastor. Yo te recomiendo que vuelvas a esa iglesia y que te sometas a tu pastor. Porque fuego extraño significa servir sin haber recibido órdenes de la autoridad. Así que todo servicio es iniciado por Dios. El servicio a Dios y el fuego extraño parecen ser muy semejantes, pero son polos opuestos. El servicio a Dios es iniciado por la instrucción de Dios. Es por eso que es aceptado. Pero el fuego extraño es iniciado por la voluntad del hombre y no requiere conocer la voluntad de Dios, y ese servicio termina en muerte. Qué importante es esto. La obra de Dios es iniciada por la coordinación de su autoridad. La obra de Dios es iniciada por la coordinación de la autoridad. ¿Qué más aprendemos de este pasaje en Levítico sobre el fuego extraño? Pues la obra de Dios, Nadab y Abiú actuaron aparte de Aarón. ¿Ellos hicieron la obra de Dios? Sí. Estaban con su incensario tratando de sacrificar a Dios. Pareciera que está todo muy bien, pareciera que es muy loable lo que haces, cantan muy bonito. Yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo voy a abrir una sesión nueva de ayuno y de oración en la iglesia. Yo voy a abrir un nuevo culto de oración a las 6 de la tarde en la iglesia. Y te pregunto, ¿y sabe tu pastor? No, no sabe, pero es algo que no tengo que consultárselo. Voy a orar. Pues esos estaban en el altar ofreciendo fuego a Dios y murieron. Porque no se trata de estar haciendo la obra de Dios. Dios no te va a recompensar por hacer su obra. Dios te va a recompensar por lo que tú hiciste que Él te instruyó. Si Él no te instruyó, entonces no recibirás recompensa, porque Él nunca te mandó hacer lo que estás haciendo, aunque sea la obra de Dios, aunque parezca ser muy loable, aunque sea muy hermoso, estás fuera de la coordinación de la autoridad y por ende es fuego extraño. Dios aceptó los sacrificios de ellos mientras Aarón estaba ahí, pero el que desordenadamente levanta su cabeza y actúa de forma independiente está en rebeldía y provoca muerte. Cualquiera que diga, si él puede, yo también puedo sin él. Si Aarón sacrifica, yo también sacrifico sin él. Está en rebelión. Lo que Dios busca no es el sacrificio, sino mantener la autoridad. No hay lugar para el servicio individual en el cuerpo de Cristo. No hay llaneros solitarios. Yo tengo una autoridad y esa autoridad tiene autoridad y todos nos sometemos. Yo mismo, aunque tengo una autoridad, me someto a la autoridad. Yo también me someto al cuerpo de la iglesia. Yo no tomo acciones sin consultarlo con un equipo que yo mismo he llamado y he dado y he delegado autoridad y les he consultado, y algunas cosas que ellos han dicho yo pienso que no, yo me he sometido en algunas ocasiones donde ellos dicen, yo percibo, yo creo que no es tiempo, no lo haremos. Yo me someto, pero aunque usted es el pastor, usted puede dar órdenes, pero me someto al mismo cuerpo, porque tienes que estar sometido a la cabeza y sometido también al cuerpo. En el trabajo espiritual todos deben servir coordinadamente. La coordinación es la regla. Muchos tratan de servir a Dios de forma independiente, jamás han estado sujetos a la autoridad y sin saberlo están pecando contra la autoridad
de Dios. Fuego extraño es la obra independiente del hombre sin estar bajo la autoridad de Dios. Hay mucho que hablar de aquí, pero tenemos que ir a otro caso. La murmuración de Aarón y de María. Aquí vemos en Números 12 una historia. Aarón y María están molestos con Moisés porque Moisés tomó una mujer cusita, una mujer que no era del pueblo de Israel. Así que ellos no estaban de acuerdo con él porque la mujer que tenía era descendiente de Cam. Era una mujer maldita, su descendencia maldita, podíamos alegar muchas cosas, tenían razón, Moisés no debió haber tomado esa mujer. Muchas cosas podemos nosotros decir, Dios es el que juzga la autoridad. Así que de aquí tenemos que aprender algo muy, muy importante, que la decisión de Moisés no debía ser juzgada por sus hermanos, por una razón, porque el tema familiar es uno. No estamos de acuerdo contigo, hermano. Acuérdate que Aarón y María eran hermanos de Moisés. No estamos de acuerdo contigo. Y de hecho Moisés se sometía a ellos por la razón de que no era el hermano mayor. Así que en la familia ellos tenían autoridad. Y este tema era familiar. Este tema era un desacuerdo familiar. No queremos esa cuñada, no me cae bien, no me gusta, no es de nuestro pueblo. Moisés, ¿por qué te casaste con una mujer cusita? Y ahí podían haberlo discutido. Y ahí podían haber exhortado a Moisés, arreglado un acuerdo, hacer algo al respecto. Pero lo que hizo Aarón y María no era una situación de desacuerdo familiar, sino que la raíz de esto era la rebelión en el corazón de ellos porque Dios había escogido a Moisés. ¿Alguna vez te has molestado porque Dios escogió a tu hermano y no a ti? Pues así le plació a Dios. Eso fue lo que a Dios le agradó. Y es importante aceptarlo, porque no eres tú, fue Dios el que lo escogió. Así que Dios encomendó a Moisés su autoridad. Y aunque María, como hermana mayor, podía reprender a Moisés en la autoridad familiar, ella abrió su boca para denigrar la posición de su hermano. Y ese fue su grave error. María y Aarón atacaron la posición de Moisés con excusa de un problema familiar. María despreció la autoridad y por ende a Dios. El problema consiste en no reconocer la autoridad de Dios y esto es rebelión. Así que el problema familiar pasó a ser algo de hermanos a algo público. Muchos de los problemas públicos se originan por los desacuerdos familiares. Y esta rebelión escondida de un problema familiar salió de ese hogar y se convirtió en un problema público. Porque Moisés es el líder de una nación y él tiene la autoridad. Y en automático Dios entró en escena y Dios juzgó ese pecado de rebelión. ¿Qué más cosas aprendemos aquí? Moisés no se defendió porque sabía cuál era su autoridad de parte de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo aprendamos, sobre todo si tú eres un líder que está en autoridad. Si tú eres un líder que está en autoridad, un león no necesita protección porque trae consigo plena protección, su propia identidad. Él es el león y jefe de la manada. Así que cuando una autoridad empieza a defenderse por sí mismo, es porque está inseguro de ser autoridad. Una autoridad no se defiende a sí misma. Por eso Moisés cayó, porque Moisés sabía que la autoridad venía de parte de Dios. Nadie puede quitar la autoridad delegada, sino el que la delegó.
Ni Moisés se escogió a sí mismo, ni Aarón votó por Moisés, ni María eligió a Moisés. Dios puso a Moisés. El único que puede quitar una autoridad delegada es el que la delegó. Así que por eso Moisés estaba muy tranquilo. Así que yo te pido, si hay rebelión en tu equipo, si no están sometiéndose a la autoridad, no es personal, no lo tomes personal. Hace poco recibí una llamada de una persona pidiéndome perdón por no haber acatado la instrucción y después lamentándose por las decisiones incorrectas de su vida. Yo no tenía ningún problema en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo sé que no era hacia mí, sino era hacia la autoridad. Así que cuando alguien se revela, no se revela a ti, se revela a la autoridad. Las palabras rebeldes suben al cielo y son oídas por Dios. Los tres fueron citados por Dios. Aarón y María pensaban que Dios iba a reprender a Moisés por su falta moral. Pero ¿sabes qué fue lo que Dios hizo? Proclamó que Moisés era su escogido. Lejos de, yo me imagino esto en la mente de María y de Aarón, lejos de que Moisés fuera reprendido por Dios, Moisés callado, y entonces Dios habla y dice, cuando yo quiera hablarles a todos les voy a hablar por profeta, ¿sí? Pero a él, a mi siervo Moisés, que ha sido fiel en toda mi casa, yo le voy a hablar cara a cara, porque él es mi escogido. Así que inmediatamente que Jehová acabó de hablar con María y con Aarón, le salió lepra a María y su piel se hizo blanca como la nieve. Se detuvo, la nube se apartó de en medio del pueblo y se detuvo el campamento 7 días. Y surgió la lepra como una señal, un símbolo de que Dios estaba enfadado con María y contra Aarón. Wow. Moisés cometió un error. Ni siquiera quisiera tocar el tema, porque eso no me compete a mí juzgarlo. Simplemente él era la autoridad establecida por Dios, y la rebelión que se manifestó en medio de esa lepra manifestó el corazón de María, la hermana de Moisés. Así que la protección de Dios se retiró para ella, y por ende queda lo que realmente hay en el corazón: una lepra, un pecado oculto, una rebelión. Qué impresionante, lo que nos cubre es la presencia de Dios. Si perdemos la presencia de Dios, se manifestará nuestro corazón leproso. Esta lepra provino de una rebelión interna. Inmediatamente la aislaron, quedó incomunicada por 7 días, y en ese periodo de lepra de María, el tabernáculo no pudo avanzar, porque se demoró por causa del pecado. Cada vez que hay rebelión y murmuración entre el pueblo, nosotros perdemos la presencia de Dios, y la obra que Dios está haciendo se detiene, y la nube que estaba con nosotros, que es un símbolo de la protección divina, se desaparece, y el trato de Dios cambia con nosotros por nuestras palabras injuriosas. Y si esto no se resuelve, entonces Dios juzgará, como en otros casos, con muerte la rebelión. Vamos a otro caso. Nosotros estamos viendo los casos de rebelión en el Antiguo Testamento y aprendemos de ellos cosas muy interesantes. El siguiente es el caso de Coré, Datán y Abiram. ¿Quiénes son ellos? Pues ellos son de la tribu de Leví, del sacerdocio, y aquí en Números 16 vemos una rebelión colectiva, es decir, ya no es personal. Se juntaron 250 dirigentes y se rebelaron contra Moisés y dijeron: basta ya de vosotros. Fueron irrespetuosos, les faltó ver la autoridad del Señor. Ellos pensaban que era un asunto personal,
pero no vieron la relación que Dios tenía con Moisés. Moisés no se enojó ni perdió la paciencia, al igual cuando sus hermanos, porque sabía que la autoridad le pertenece al Señor. Así que él contestó contra ese mal carácter con un buen espíritu. Y él les dijo, mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo o quién es apartado o escogido. Dentro de esta historia que viene en Números 16, podemos encontrar varios principios. Número 1, Dios y su autoridad son inseparables. Tú no puedes separar a Dios y de su autoridad delegada. Tú no puedes decir, pues yo sirvo a Dios, pero no al pastor. Tú no puedes decir, pues yo obedezco a Dios, pero no a mi padre. No puedes, porque la autoridad delegada es una con la autoridad de Dios. De manera que ellos quisieron separar, ellos quisieron servir a Dios y no someterse a Moisés y Aarón. Pero ¿quién puso a Moisés y Aarón? Dios. Entonces al quitar a Moisés y Aarón están quitando a Dios. Tú no puedes tratar de servir a Dios y revelarte la autoridad delegada. No es posible tener una actitud hacia Dios y otra hacia Moisés. Nadie puede rechazar la autoridad delegada con una mano y con la otra recibir la de Dios. Moisés no se exaltó porque él sabía que Dios iba a intervenir. Número 16, versículo 6, dijo Dios, haced esto. Tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Y Moisés le dice, y el varón a quien Dios escogiere, ese será santo. Y mira lo que pasa en el versículo 32. Cuando ellos hicieron esto, dice la Escritura que salió de la tierra, algo impresionante este juicio. Se abrió la tierra, su boca se abrió. Y los tragó a todos, a sus casas, a sus hombres, a sus bienes, todo lo que tenían. Descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Por qué la tierra se abrió? Descendieron vivos hasta el Seol. Porque la rebelión es un principio del mismo infierno. Con eso la gente se dio cuenta que ellos se habían rebelado. Se abrió la puerta del Seol, la tierra abrió su boca y los tragó a todos los rebeldes. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dice la Escritura, pero un espíritu rebelde puede abrir las puertas y todos los pecados liberarán el poder de la muerte, porque la rebelión lo hace mucho más grande. Así que son los obedientes los que pueden cerrar las puertas del Hades, y son los obedientes los que pueden liberar sus vidas. Dice la Escritura que empezaron a interceder a causa de esto. Aarón, Moisés, fue algo terrible lo que sucedió. Dios mostró quién era su escogido, y Dios hizo que ese pueblo rebelde ya no contaminara más a los hijos de Israel. ¿Qué más aprendemos? Pues que los obedientes siguen la fe y no la razón. Ellos no necesitan pruebas porque creen, pero los desobedientes, los que se basan en la razón, ellos siempre estarán pidiendo pruebas de todo. La rebelión es contagiosa. Aprendemos en este pasaje que los 250 dirigentes murieron. Pero no solo eso, sino que Dios desató una plaga y murieron 14,700 personas. Todas esas personas habían sido contaminadas por la rebelión de estos tres. Solo tres, Coré, Datán y Abiram, contaminaron a todo un pueblo, y 14,000 personas murieron por no creer en la autoridad que Dios había delegado. Impresionante. Estos casos nos enseñan a que Dios toma seriamente la autoridad delegada puesta por Dios. Si tú has pecado contra la autoridad,
Acuérdate, la semana pasada te enseñé que todo pecado moral es perdonado, pero el pecado contra la autoridad difícilmente lo es. Porque cuando alguien se rebela contra autoridad, se está rebelando contra Dios mismo y nada lo puede librar. Pero no quiero que esto sea solo información. Yo te animo este día a que analices tu corazón, que le pidas al Espíritu Santo que traiga discernimiento sobre ti y que tú puedas hoy rendir cuentas a Dios de la autoridad que Él ha puesto, tanto sobre ti y sobre otros. Y si te has equivocado, hoy es día de misericordia, hoy es día de perdón, pero hoy es día de arrepentimiento. Algunos de ustedes tendrán que volver a sus autoridades y pedirles perdón. Volver a sus padres, perdóname, te he juzgado por tus errores, pero la realidad es que es mi rebelión la que está disfrazando todo. Mi desobediencia quiere disfrazarse para justificar a través de tus errores, papá, mamá. Pero es mi pecado, porque lo primero que yo tengo que hacer para sentirme bien con mi pecado es justificar una caída de mi autoridad. Es decir mi autoridad está mal. Y como mi autoridad está mal, entonces yo estoy bien. Pero si tu autoridad está mal y tú estás en pecado de rebelión, Dios juzgará el pecado en ti, muy independiente de tu autoridad. Así que esta tarde aprendamos de Adán y Eva, de Cam, aprendamos del caso de María, de Aarón, aprendamos de Nadab y Abiú, aprendamos de Tatán, de Abiram, de Coré, para no cometer estos graves, no errores, sino pecados de injuria, y pedirle al Señor que nos guarde y quitar nuestros ojos del pecado de nuestra autoridad, de los errores de nuestra autoridad, y poner nuestros ojos en Cristo, el único que no falla, y confiar que Dios tratará con nuestras autoridades sus errores, pero con un corazón limpio nosotros podremos ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Te acuerdas de Samuel? Elí tenía una casa de pecado, pero Samuel no juzgó a Elí. Samuel se sometió a Elí y al final Dios levantó a Samuel. Padre, en esta tarde te doy gracias porque tú estás llevándonos, Señor, a través de tu palabra a entender. Nos estás llevando, Señor, a ver los principios de autoridad de tu palabra y entender que independientemente de los errores de nuestra autoridad, tú estás tratando con nosotros y que muchas veces tú permites los errores de nuestra autoridad para tratar con nuestro corazón. Tú nos permites ver los errores de nuestra autoridad y los pecados de nuestras autoridades para tratar con nuestro propio corazón. Señor, queremos ser un Sem que cubrió la desnudez de su padre. Queremos actuar en obediencia, queremos actuar en fe y te pedimos perdónanos. Perdona el pecado de rebelión en nosotros y ayúdanos a ser libres de esta semilla de Satanás y del mismo infierno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Te bendigo. Pronto nos veremos en nuestra siguiente clase de autoridad espiritual. Dios te bendiga.